No se escucha, Lisa. No se escucha, Licen. Ya, a ver. No. A ver, entonces no me escuchó lo que le respondía a su compañera acerca de por qué uno es oso y el otro No. ico. No, O sea, que estoy hablando solito. A ver, con su micrófono apagado. ya. A ver, su compañera me decía que todavía no entiende algo de las terminaciones, porque uno es con el hierro termina en oso y el otro con el mismo hierro termina en ico. Creo que fue la pregunta, ¿verdad? Sí, listo. Sí, ¿verdad? Entonces yo dije, yo estaba hablando solo, pues yo dije de que eso va a depender del estado de oxidación del hierro o de la valencia que se maneje el hierro. El hierro puede manejar dos valencias, ejemplo, ¿no? La valencia 2 o número de oxidación 2 o número de oxidación 3. Si el hierro va a formar un compuesto con el oxígeno, con el número de oxidación 2, esa valencia 2 es menor que la valencia 3. Entonces, cuando utilizo una valencia menor, la terminación va a ser oso. Pero si utilizo la valencia mayor del hierro, que es el 3, la terminación va a ser ico. Entonces terminaría en óxido ferroso o en óxido férrico. Depende de qué, del número de oxidación o de la valencia del hierro. De eso va a depender las terminaciones. ¿Sí? Pero les digo, eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya formemos nosotros los compuestos, cuando formemos los compuestos. Ahorita lo que yo necesito que quede claro es los diferentes sistemas de nomenclatura que vamos a manejar. ¿Sí? ¿Cómo les vamos a dar nombre a los compuestos? A través de estos diferentes sistemas de nomenclatura. Eso quiero que quede claro. Hasta el momento yo creo que eso está claro, ¿verdad? Cómo se va a manejar la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, que como les había dicho, para mí creo que es la más fácil para darle el nombre a un compuesto. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Ya, Sí, listo. esta parte de aquí ya creo que está entendida, las nomenclaturas. Ahora vamos a ver lo que es de la valencia. Valencia de los elementos o el número de oxidación o estado de oxidación de cada elemento. Sí, eso es lo que vamos a ver en este momento. Dice, en la ley de Proust, 1799, se enunció que los elementos químicos se pueden combinar en proporciones definidas y constantes. Sí, en proporciones definidas y constantes. Esta capacidad de combinación de un átomo con otros átomos, no se olviden que para formar compuestos se tienen que unir diferentes átomos. Esta capacidad de combinación de un átomo con otros átomos para formar un compuesto recibió el nombre de valencia. ¿Sí? De valencia. En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación. Valencia o número de oxidación es lo mismo, ¿no? Estamos hablando cerca de lo mismo. ¿Sí? En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación. ¿Ya? ¿Y qué es el número de oxidación? De un elemento o de un compuesto. Dice que es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. ¿Sí? Es más o menos parecido a lo que nosotros vimos en el anterior periodo, cuando nosotros vimos el enlace iónico, ¿se acuerdan? Formábamos compuestos también a través de un ion positivo y un ion negativo. ¿Se acuerdan? Yo les puse el ejemplo de los imanes, ¿se acuerdan? Que yo les decía que si yo tengo dos imanes, para que esos dos imanes se unan, se tienen que unir un polo positivo y uno negativo. ¿Qué pasaría si yo coloco los polos los mismos polos, positivo con positivo? No se une. No No se se unen, une. ¿cierto? Se repelen, sí, se Se repelen. repelen. Exactamente. Pasa exactamente lo mismo con los átomos o con los elementos de la tabla periódica. Para que se puedan unir, tiene que haber un ion que sea positivo y uno negativo, para que se puedan atraer y se puedan unir, ¿sí? Y formen un enlace, ¿sí? Pero si son iones de diferente, o sea, de la misma carga, jamás se van a unir. Entonces, eso dice esta parte de aquí, que el número de oxidación de un elemento de un compuesto es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. No debemos confundir, verán, no debemos confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de los iones o la valencia iónica, que fue lo que vimos en el anterior periódico. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Una cosa es el número de oxidación de los átomos o de los elementos y otra cosa distinta es la carga de los iones. Entonces, miren, aquí tenemos dos partes, ¿no? Aquí. La primera parte, ¿qué me dice? Esta parte de aquí. Dice que el número de oxidación representa una capacidad de combinación. Una capacidad de combinación. Escribimos sobre el símbolo del elemento e indicamos con un número de la forma más n o puede ser menos n. Sí, depende. Si el elemento es metal o el elemento es no metal.
Si el elemento es metal, ¿qué signo creen que vamos a utilizar? ¿El más o el menos? Más. El más, sí, el más. ¿Por qué? Los metales son electropositivos. Los no metales son los electronegativos. Entonces, los metales, siempre van a tener la carga eléctrica positiva. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Cuando formábamos el cloruro de sodio. El sodio es un metal, ¿sí? Se encuentra ubicado en el grupo 1A, es un metal. Por lo tanto, la carga va a ser positiva. ¿Y cuál va a ser el número de oxidación del sodio? Va a ser más 1, ¿sí? Más 1. Ahora, el cloro. El cloro. ¿Cuál es el número de oxidación o el estado de oxidación? Primero, el cloro es un no metal. Por lo tanto, ¿cuál carga va a tener? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa porque es un Negativa. no metal, negativa. Y en este caso, el número de oxidación del cloro es menos 1. ¿Sí? Menos 1. Ahora, ¿qué pasa con las cargas eléctricas? Tienen que ser neutras. ¿Sí? Si yo sumo la carga del sodio con la carga del cloro, ¿qué me va a dar como resultado? 0. 0. Tienen que ser neutras, neutras. Sí, tiene que darme como resultado la suma algebraica de esas cargas me tiene que dar 0. Miren, acá tenemos otro compuesto, es el sulfato, esta es una sal. Sulfato es un sulfato de hidrógeno, sí. Ah, no, perdón, estoy confundido. Es un ácido, este es un ácido sulfúrico. Este es un ácido, este es el ácido sulfúrico. Estoy confundido yo. Este es el ácido sulfúrico, ¿sí? Y este ácido sulfúrico, cada uno de estos elementos o cada uno de estos átomos tiene un número de oxidación o una valencia. El hidrógeno. Aquí hay algo que les voy a explicar más adelante. En este caso, el hidrógeno tiene una carga. El hidrógeno puede tener dos cargas. Solamente el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno puede tener carga positiva o puede tener carga negativa. ¿Sí? Que quede claro esto, ¿no? El hidrógeno puede tener carga positiva o puede tener carga negativa. Va a depender mucho del compuesto que vaya a formar. ¿Sí? Va a depender mucho del compuesto que va a formar. En este compuesto, en este ácido, la carga del hidrógeno es positiva. En otro compuesto puede ser la carga del hidrógeno negativa, ¿no? Esto que quede claro. Mire, aquí la carga del hidrógeno es positiva. ¿Y cuál va a ser su número de oxidación? Va a ser el 1, más 1 en este caso. Del azufre. La carga del azufre o el número de oxidación del azufre va a ser más 6. Sí, va a ser positiva, aunque el azufre es un no metal, pero va a ser positiva en este caso. Y el oxígeno. El oxígeno siempre, por lo general, casi siempre, la carga o el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. ¿Sí? Menos 2. Ahora, ustedes me dirán, pero usted me dijo que la suma algebraica de las cargas me tiene que dar 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Y ustedes me van a decir, pero aquí si yo sumo más 1, más 6, menos 2, no me va a dar 0. ¿Alguno intentó hacer esto? Sí. Sí, no me da 0. Sí. Sí me da 0. Sí me da 0. ¿Saben por qué me va a dar 0? ¿Qué tengo que hacer yo? Miren, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene este compuesto? 2. 2. Entonces yo tengo que multiplicar este 2 por el más 1. 2 por más 1, ¿a qué es igual? 3. 2 por. Estoy multiplicando. 2 por más 1, 2. más 2, ¿verdad? Más 2. El azufre, ¿cuántos átomos de azufre tiene este compuesto? 1 1. 1 por más 6, ¿qué me da? más 6. Más 6, ¿no es cierto? Listo. Ahora, el oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 4 4. 4 por menos 2. menos 4 menos 6. ¿Cómo que estoy Menos multiplicando, por favor? 4 por menos 2. Menos 8, dice. Menos 8. Por favor, miren, esto es muy simple, por favor. Menos 8. Ahora sí sumemos las cargas. Más 2 más 6. 8 Menos 8. 8, 0. 0. ¿Se dieron cuenta que la suma algebraica de estas cargas o de estos números de oxidación me dio al final 0? Sí. Listo. Entonces, miren, esto es el número de oxidación, no es la capacidad que tiene cada elemento. Sí, y puede tener una carga positiva o negativa. Sí. Ahora, ¿qué era la carga iónica? Eso fue lo que vimos en el anterior periodo. Sí, en el anterior periódico. Yo les había dicho, ¿no es cierto? Que para que un átomo, sí, sea estable, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que para que un átomo sea estable, tiene que cumplir con la regla del Regla del octeto. ¿no es cierto? Sí, en su capa de valencia o en su último nivel cuántico debe tener ¿cuántos electrones?
¿Qué pasa? 8. 8, ¿verdad? Entonces, miren. A ver, les voy a silenciar. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, para que un átomo sea estable debe cumplir con la regla del octeto. En la última capa de valencia deben haber 8 electrones. Entonces, mire, los metales tienen tendencia a perder electrones. En este caso, el sodio perdió un electrón. Como perdió un electrón, ¿cuál va a ser la valencia iónica de este elemento? No, de este ion, perdón, de este ion. Si perdió un electrón, ¿cuál va a ser la valencia iónica de este ion? ¿Más cuánto? Si perdió un electrón. Más 1. Más 1. Listo, miren, el calcio. El calcio también es un elemento, sí, pero para que este átomo de calcio sea estable, va a perder 2 electrones. Si pierde 2 electrones, ¿cuál va a ser la valencia iónica de este ion? Más 2. Más 2. Aquí está colocado 2 más, es lo mismo, ¿no? Más 2 o 2 más. El aluminio, sí, para que cumpla con la regla del octeto, sí, va a perder 3 electrones. Perdió 3 electrones, los electrones tienen carga negativa. Perdió algo negativo, por lo tanto ahora tiene carga positiva. Perdió 3, por lo tanto la valencia iónica va a ser más 3. Mire, esto es lo que es la carga iónica. Es la carga positiva o negativa que adquiere un átomo, un grupo de átomos cuando pierden o ganan electrones, que fue lo que vimos en el anterior periodo. ¿Sí? Esto ya creo que no necesitamos ni explicarlo. ¿Sí? Entonces, miren, el número de oxidación ya es algo propio o algo característico de cada uno de los elementos. ¿Sí? El número de oxidación es algo muy característico de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Cada elemento de la tabla periódica va a tener un número de oxidación o una valencia. Número de oxidación o valencia. En algunas tablas periódicas viene completo estos datos, vienen completitas los datos. ¿Sí? Si ustedes tienen una tabla periódica completa y ustedes se van al átomo de sodio, va a haber muchos datos ahí. Y quizás les dé el número de oxidación o la valencia del átomo de sodio o de cada uno de los átomos. ¿Alguien quizás tiene una tabla periódica completa? ¿Alguien tiene alguna tabla periódica completa? Sí, en la parte central de la tabla periódica, en la parte de arriba, ahí les indica qué representa cada número. Sí, yo les había indicado en el anterior periodo, sí, que en la parte del centro, en la parte de arribita, ahí les indica qué representa cada uno de esos números que están en cada elemento. Uno representa el número atómico, el otro representa la masa atómica, otro me va a representar ¿qué? La valencia o valencias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna tabla periódica completa? ¿Nadie? Dicen, yo tengo una, pero no sé si Tengo será una, la pero no sé si completa. está completa. A ver, tómele una fotito solamente a la parte de arriba donde le está indicando qué representa cada uno de esos valores, ¿sí? Tómele una foto y me envía, ¿ya? Debe tener bastantes números, o sea, bastantes datos, ¿sí? Y ahí debe de decirles valencia o número de oxidación o estado de oxidación debe estar ahí. Bueno, a ver, vamos a continuar con esto. Miren, les había dicho, ¿no? Que los números de oxidación es algo característico de cada elemento. Entonces, miren lo que está aquí. Un mismo elemento, según el compuesto del que forma parte, puede tener varios números de oxidación o varias valencias. Los números de oxidación destacados en negrita son más comunes en cada grupo de la tabla periódica. Entonces, miren, estos elementos que están aquí, en cada uno de estos elementos van a estar los números de oxidación o estados de oxidación. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está el hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno puede ser positivo más 1 o puede ser negativo menos 1. Eso ya les dije, ¿no? Depende del compuesto que vaya a formar el hidrógeno. Miren, aquí está litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. ¿Sí? Estos son metales. Y yo me imagino que están ubicados todos en el grupo 1A. ¿Y cuál va a ser el número de oxidación de todos estos elementos? ¿Cuál va a ser el número de oxidación de todos estos elementos, de estos metales? 1. Más 1. Listo. Ahora acá está, miren, el grupo 2A. Aquí está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. ¿Cuál va a ser el número de oxidación? Más 2. Siempre va a ser más 2. Sí, solamente van a tener una valencia, que es el más 2. Acá el litio, sodio, potasio, rubidio, siempre van a tener solamente una valencia, que es el más 1. El hidrógeno, les digo, ¿no? Más 1 menos 1 va a depender de qué, del compuesto que forma. Acá tenemos el grupo 3A, boro, aluminio, cadmio. Dicen, yo tengo una pregunta. En el grupo 2A, al final está el radio. ¿Ese no va en ese grupo? Miren, vamos a tomar en cuenta solamente lo que esté aquí en esta tablita. Sí, Ya dice. sí, por el momento. Ya más adelante, si trabajamos con otros elementos, pues yo ya les voy a dar cuáles son los números de oxidación. Sí, solamente vamos a trabajar con esta tablita, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos el grupo 3A. Son metales también, aluminio, cadmio, indio.
Tantalio creo que es el último. Sí, pero miren, dense en cuenta de algo. Por ejemplo, está aquí ¿qué elemento representa esta letra? El Boro. boro, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los números de oxidación con los cuales puede trabajar el boro? Más 3 y menos 3. ¿Más 3 o menos 3? Miren, el aluminio o el cadmio. ¿Cuáles son? ¿Va a ser el número de oxidación? Solamente va a ser más 3. Y los dos últimos, el indio y el talio, creo que es este. Sí, los números de oxidación van a ser el más 1 y el más 3. Sí, entonces miren, algunos elementos solamente van a trabajar con un número de oxidación, pero otros elementos van a trabajar con 2 números de oxidación. Y va a haber otros elementos que no van a trabajar ni con 1 ni con 2, van a trabajar con 3 o 4 números de oxidación. ¿Sí? Ejemplo, miren, acá tenemos otros ejemplos. En el grupo 4A, carbono, silicio. Este elemento no me acuerdo cuál es, pero miren, aquí van a haber elementos en los cuales van a trabajar con 2 números de oxidación. En este caso sería el más 4 y el menos 4. Acá sería el más 3 o el más 2. Y miren, aquí en el grupo 5A está el nitrógeno, fósforo, arsénico. Y estos dos no me acuerdo cuáles son. Bueno, pero miren, estos elementos de aquí van a trabajar con más números de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Con cuántos números de oxidación va a trabajar el nitrógeno? Más 1 4, más 2. 4. más 4, más 5. Con 6 números Más de 3 oxidación. más. Sí, Más 6, dicen. sí, como más 6. ¿Dónde veo? Yo no veo ningún más 6. Con 6 números de oxidación. Sí, entonces miren, aquí están los números de oxidación de cada uno de los elementos. Aquí están. Sí, aquí están. Aquí están solamente colocados, obviamente, los símbolos, ¿no? Son muchos los elementos que están en la tabla periódica. Algunos elementos ni yo mismo sé los nombres. Este NB, realmente no sé qué elemento sea. Este de acá creo que es el circonio. Por acá está el cromo, molibdeno, wolfranio, creo que es este. Entonces hay elementos los cuales no vamos a identificar a simple vista solamente por el símbolo. Pero sí, con el símbolo, obviamente, yo con el símbolo ya puedo identificar el nombre, ¿verdad? En la tabla periódica están todos los nombres de los elementos con sus símbolos, ¿sí? Entonces, miren, vamos a trabajar con esta tablita. Ahora, miren, aquí están, en este ejemplo, ¿no es cierto? En este de acá, ejemplo, miren. Aquí está, ¿dónde estaba el hierro? Por ejemplo, Fe. Fe, ¿qué es el hierro? ¿Dónde está el hierro aquí? Fe. Acá está el hierro, miren. El hierro, si se dan cuenta, Fe, que es el hierro. ¿Cuántos números o estados de oxidación va a tener el hierro? -1. El hierro, aquí está. ¿Dónde está el -1? Aquí está el hierro. 2. 2. El más 2 y el más 3. Entonces, miren, si yo trabajo con hierro, con el hierro y el número de oxidación más 2 y formo un óxido, entonces ahí es donde le voy a dar la terminación ferroso, óxido ferroso. Pero si trabajo con el hierro, con el número de oxidación más 3, entonces la terminación no va a ser ferroso, sino va a ser férrico. ¿Sí? Entonces, los números de oxidación me van a servir a mí para colocar los sufijos. ¿Sí? Los sufijos. Cuando hablemos de la nomenclatura tradicional. ¿Sí? La nomenclatura tradicional. ¿Sí? Entonces, miren, aquí están los números de oxidación. Los números de Dicen, oxidación les ahí vuelvo a en el repetir. número de oxidación me quedé, no le entendí cómo encontrar el número de oxidación. No, es que no vamos a encontrar los números, ni yo mismo sé. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, a ver, profe, dígame el número de oxidación del zinc. No me voy a acordar, pero para eso está esta tablita, pues. Para yo venir a ver cuál es el número de oxidación del zinc. Más Vamos 2. a trabajar solamente con esta tabla, O sea, entonces. claro, ustedes no se van a aprender de memoria. Si ni yo les digo que no sé, pues. No les voy a pedir a ustedes que se aprendan de memoria esta tabla. ¿Sí? Nada más que en esta tabla ustedes se van a guiar para saber con número de oxidación va a trabajar cada uno de estos elementos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Está Licen, claro? gracias. Ya, como les había dicho, el número de oxidación es algo característico de cada elemento. Es algo característico de cada elemento. ¿Sí? Del manganeso, por ejemplo, que está aquí. Más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. ¿Sí? Con estos números de oxidación va a trabajar el manganeso. Y depende del número de oxidación, va a ser su sufijo, ¿no? Puede ser ortomanganeso, ortomangánico. O sea, va a depender de qué, de los números de oxidación, para darles el prefijo o el sufijo a los compuestos. Si trabajamos en la nomenclatura tradicional, ¿no? Porque si trabajamos en la nomenclatura sistemática, ya nos dimos cuenta que eso estaba súper fácil, ¿sí o no? Porque solamente vamos a trabajar con el mono, di, tri, tetra, penta, dependiendo del número de átomos que tenga ese compuesto. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo vamos a calcular el número de oxidación?
Yo ya les hice una pequeña introducción de cómo vamos a calcular el número de oxidación. ¿Se acuerdan que yo les dije que si nosotros sumamos, sí, las valencias o los números de oxidación de todos los elementos que forman parte del compuesto, me tiene que dar como resultado qué valor? Cero. El cero, ¿no es cierto? Entonces, solamente con eso nos va a ayudar a nosotros para hacer el cálculo del número de oxidación, si en el caso no sabemos. Entonces, miren, dice, para determinar el número de oxidación de un elemento en una especie química o un compuesto químico cualquiera, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen números de oxidación cero, o incluso cuando forman moléculas o estructuras poliatómicas, como el nitrógeno, N2 o hierro. Sí, hay algunos compuestos que forman una molécula, digámoslo así. Sí, pero no necesariamente tiene que unirse con otro elemento. Ejemplo, miren, este de aquí. O2. Este de aquí ya es una molécula, porque el átomo de oxígeno no está solito, miren. Son 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Este es un compuesto poliatómico. ¿Sí? En estos ejemplos el número de oxidación va a ser 0. ¿Sí? Porque solamente está formado por un solo elemento. ¿Sí? Un solo elemento. Ahora bien, vamos al siguiente punto, dice. El número de oxidación de un ion monoatómico. Eso de los iones, ya nosotros vimos, ya no les voy a explicar esto. Fue cuando les dije, ¿no? Los metales tienen tendencia a ganar o perder electrones. A perder. Perder. A perder. Por lo tanto, la carga va a ser positiva o negativa. Negativo. Si pierde electrones, perdió algo negativo, ¿cuál va a ser la carga? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Listo. Positiva. Ahora, los no metales tienen tendencia a ganar o perder electrones. Ganar. A ganar. ganar. O sea, están ganando algo negativo. Están ganando algo negativo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la carga? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Sí, de eso está hablando el número de oxidación. En los iones. ¿Sí? El número de oxidación para los iones, sí, va a depender de qué. De si el átomo de cloro, por ejemplo, ganó un electrón, por lo tanto la carga o el número de oxidación va a ser -1, porque ganó un electrón. Si el sodio perdió un electrón, el número de oxidación va a ser +1, porque perdió un electrón. ¿Sí? Entonces va a depender de qué, de la cantidad de electrones que pierda o gane ese elemento. ¿Sí? De eso va a depender qué, el número de oxidación. ¿Ya? Ahora acá miren lo que dice, el oxígeno. Ay, me salté. El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación -2. ¿Sí? Siempre el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Siempre. Por ahí no sé, quizás hay alguna excepción, quizás, pero siempre, casi siempre va a usar el número de oxidación -2. El número de oxidación del oxígeno va a ser -2 cuando forme los compuestos. ¿Sí? Ahora el cuarto punto dice, el hidrógeno. Aquí está, miren. El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solamente en los hidruros, el número de oxidación va a ser -1. Solamente cuando formemos hidruros, el número de oxidación va a ser -1. De ahí, en los demás compuestos, el número de oxidación va a ser +1. ¿Sí? Ahora, la última, y es la que nos interesa para encontrar el número de oxidación de un elemento. La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la molécula, en el compuesto, debe ser neutra, o sea, debe ser 0. En los iones poliatómicos esta suma debe ser igual a la carga total, positiva o negativa del ion. Bueno, eso no me interesa. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a ver. Aquí unos ejemplos. ¿Sí? En su tarea, en la ficha que ya les indiqué, en la última parte, que es en la resolución de ejercicios, tienen que hacer esto, lo que vamos a ver en este momento. Miren lo que dice aquí. Determina los siguientes números de oxidación del azufre. Vamos a determinar el número de oxidación del azufre. ¿En qué compuesto? En el dióxido de azufre, que está representado por SO2. ¿Sí? Esta es la fórmula y este es el nombre que se le está dando a ese compuesto, dióxido de azufre. Vamos a encontrar el número de oxidación. No se le escucha bien, licenciado. A ver, pero solamente usted creo que no me escucha bien. Está bien. Solamente usted no me Está bien. escucha. Su internet Sí, creo sí, que está está mal, por eso no bien, me escucha. Escucha bien. Ya, y miren, en el punto B vamos a encontrar el número de oxidación del nitrógeno. El número de oxidación del nitrógeno. ¿En qué compuesto? En el ácido nítrico. ¿Sí? La fórmula es esta. ¿Sí? HNO3. En el punto C dice que vamos a encontrar el número de oxidación del azufre. ¿En qué compuesto? En el sulfato de potasio, cuya fórmula es esta, que K2SO4. Y en el punto D vamos a encontrar el número de oxidación del carbono. ¿En qué compuesto? En el ion de carbono. Este es un ion, CO3,
que está en el oxígeno que tiene una valencia iónica, un número de oxidación, un estado de oxidación 2 negativo o menos 2. Y el último, el del cloro, cuando el ion es el perclorato, que es este. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Solamente yo creo que solamente, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Alguien me puede decir? No puedo ver aquí. 8 minutos. 8 minutos. Son las 8:30, dice. Ya creo que me queda 8 minutos, como dice su compañero. Entonces, mire, el primer literal, el A. Vamos a encontrar el número de oxidación o el estado de oxidación del azufre. ¿Sí? De este compuesto, del dióxido de azufre, SO2. Mire, aquí está el SO2. Nosotros dijimos, ¿no es cierto?, en la anterior diapositiva, que el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, sí, Menos menos dos. 2. En la diapositiva anterior, aquí, mire, aquí dice que el oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación menos 2. Sí, menos 2. Entonces, mire, aquí tengo otra, voy a borrar esto otra vez y voy a subrayarle con un cuadrado. Aquí está, miren, mi compuesto, dióxido de azufre. ¿Ya? Yo sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Aquí está arriba del símbolo, está colocado el menos 2. Pero no sé cuál es el número de oxidación del azufre. No sé. Yo necesito averiguar cuál es ese número de oxidación. ¿Qué voy a hacer? Una ecuación. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la explicación que les di, cuando les dije que la suma algebraica de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, yo les pregunto aquí, ¿cuántos átomos de azufre tiene este compuesto? 1. 1. 1 por X, ¿a qué es igual? 1 por X, ¿a qué es igual? A 1. A 1. A X, 1 por X es igual a X. Aquí está colocada la X, mire. Ahora vamos a multiplicar el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene este compuesto? 2. 2. Este 2 que está aquí va a multiplicar por el número de oxidación del oxígeno. 2 por menos 2, ¿a qué es igual? 0. 0. 2 por menos 2, estoy multiplicando, por favor. 2 por menos 2. 4. Pero dígame en el signo. Menos 4. Entonces, bueno, aquí está haciendo de manera detallada, ¿no? Primero multipliqué 1 por X, es de X, aquí está el X. Luego está multiplicando aquí el 2 átomos de oxígeno por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, aquí está multiplicando, miren, más 2 por menos 2. Nosotros habíamos dicho que 2 por menos 2 es igual a ¿cuánto? A menos 4. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? Es la X. Necesito saber cuánto vale X. ¿Qué tengo que hacer? Este menos 4 tiene que pasar al otro lado, ¿a qué? A sumar. A sumar. Entonces, miren lo que me queda. ¿Que X es igual a cuánto? Más 4. Más Entonces, 4. el estado de oxidación del azufre ha sido ¿cuánto? 4. Más 4, miren, más 4. El valor de X que está aquí es más 4, porque ya encontré ese valor, más 4. Ahora, si quieren, pueden hacer la comprobación. X vale 4. Ya sabemos que X vale 4. 4. 2 por menos 2 es igual a ¿cuánto dijimos? 2 positivo por un menos 2 negativo, ¿a qué es igual? Menos 4. Menos Menos 4. 4. Y 4 menos 4 es igual a 0. a 0. Entonces, mire, el número de oxidación del azufre ha sido más 4. Listo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, el que está acá abajo. Necesitamos saber el número de oxidación del nitrógeno. Por eso está aquí la X, porque para mí es una incógnita. Listo. Pero yo sí sé que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Y también sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces vamos a hacer esta ecuación. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene este compuesto? 1 más 1. 1. 1 por 1, 1 por más 1, ¿a qué es igual? A 1. A más 1. uno. Más 1. Los signos, por favor, los signos. Más 1, aquí está el más 1, mire, del hidrógeno. Ahora vamos del nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tiene este compuesto? 1. 1 por X. X. 1 por X de X. No se olviden que todos estos valores de aquí se tienen que sumar o restar, ¿no? Por esa razón coloqué aquí el más, ¿no? Más 1 por X es de X. Más se tienen que sumar, ¿no? Más. Ahora vamos por el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene este compuesto? 3. 3. Y este 3 se tiene que multiplicar por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Por eso está aquí. Más 3 por menos 2. Listo. Aquí está resuelto de manera directa, ¿no? Hagámoslo aquí por partes. Aquí me quedó el más 1. Aquí está el más 1. Acá está el más X. Ahora voy a multiplicar ese más 3 por el menos 2. Más por menos, ¿a qué es igual? Menos. Menos. 3 por 2.
6. 6. Me queda esto. Más 1 más x menos 6, y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. 0. 0. Siempre tengo que igualar a 0. Siempre tengo que igualar a 0. Entonces yo necesito despejar la x. Necesito despejar la x. La x tiene que quedarse en el lado izquierdo del igual. Entonces los números que me estorban son el más 1 y el menos 6. ¿Qué va a pasar con ese más 1 y menos 6? Van a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría lo siguiente. X es igual a ¿qué? Este más 1 Menos está aquí 1. sumando, pasa al otro lado a restar, me quedaría menos 1. Y este 6 que está aquí restando, pasa al otro lado a Sumar. sumar y me queda más 6. Y me queda lo siguiente. Menos 1 más 6, ¿a qué es igual? Menos 5. Menos 1 Menos más 5. 6. Menos 1 más 6. Más 5. Más 5. Más Más 5. 5. X es igual a más 5. Por lo tanto, el número de oxidación del nitrógeno aquí ha sido igual. 5. Más Más 5. 5. Aquí está la X, miren. Yo necesito calcular el número de oxidación del nitrógeno. El número de oxidación del nitrógeno ha sido más 5. Aquí debe estar el más 5. Más 5 debería estar aquí. Y si ustedes hacen la comprobación, me tiene que salir 0. Más 1, más 5, ¿cuánto es? Más 6. Más 6. Y más 6, Más menos 6. 6, ¿a qué es igual? 0. A 0. 0. Listo. Sí. Ahora vamos al último, si ya no me va a dar el tiempo. Y para la siguiente clase les voy a mandar otro link, ¿no? No se van a conectar con el mismo link. Les voy a mandar otro. Acá tenemos, miren, este compuesto. ¿Qué es el sulfato de potasio? Sí, es el sulfato de potasio. Ya, y me está pidiendo que yo encuentre el número de oxidación. ¿De qué compuesto? Perdón, ¿de qué elemento? ¿De qué elemento? ¿De qué elemento me está diciendo que calcule el número de oxidación? Del azul. Del azufre, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuántos átomos de potasio? Acá es potasio, ¿no? ¿Cuántos átomos de potasio tiene este compuesto? 2. 2. 2. Multiplico 2 por más 1. Aquí está multiplicando, mire. 2 por más 1. Luego tengo que sumar más, aquí está el más. Y luego multiplico. ¿Cuántos átomos de azufre tiene este compuesto? 1. 1. 1 por X, aquí está la X. X. Luego otra vez debo colocar el más porque tengo que sumar, sí, tengo que sumar los números de oxidación de cada elemento. Más, ahora voy por el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 4. 4. 4. Tiene que multiplicarse por el número de oxidación. 4 por menos 2, aquí está multiplicando. 4 por menos 2. Ahora sí multipliquemos, ¿ya? 2 por más 1, ¿qué es igual? Voy a silenciar, Más ¿no? 2. 2 por más 1 es más 2. Más 2. Más 2. El más X se queda. Más X se queda. Y luego ahora voy a multiplicar estos dos números. El 4 por el menos 2. Más por menos es. Menos. Menos. 4 por 2 es. 6. 4 por 2, 6. 8. 8. 8. Listo. Ahora, esto tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. 0. A 0. Cero. Necesito despejar X. Por lo tanto, voy a despejar la X. La X tiene que quedar solita. Todos los números que están en el lado izquierdo tienen que pasar al lado derecho. Este 2 que está haciendo aquí, Sumando. pasa al otro lado Va a A. pasar el Restar. restar. Y este Menos menos 8 2. que está haciendo aquí, restando, pasa al otro lado A. Sumar. Menos 8 más 8. Y me queda lo siguiente. X es igual a menos 2 más 8. Menos 2 más 8, ¿a qué es igual? Más 6. Más 6. X es igual a más 6. Menos 2 más 8 es igual a más 6. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre ha sido ¿cuánto? Más 6. Más 6. Entonces quedaría la respuesta así, mire. El potasio, que es el número de oxidación, es más 1. Luego dice, y está, obviamente, son 2 átomos de potasio. Luego está el azufre, pero ya sé cuál es el número de oxidación del azufre. ¿Cuál es? Más 6. Más 6. Entonces le pongo arriba el más 6. Arriba del azufre le coloco el más 6. Sí, estoy copiando lo que está acá, ¿no? Nada más que ya estoy colocando el valor del número de oxidación del azufre, es más 6. Y el oxígeno tiene 4 átomos de oxígeno y el número de oxidación es menos 2. Ahora, pueden hacer la comprobación, ¿no es cierto? Reemplazando esos valores aquí, ¿no? Más 2 más X menos 8 me tiene que dar 0. Más 2. Más 2. Más X. ¿Cuánto es X? Más 6. Que es el del azufre. Y menos 8. Y eso tiene que darme 0. 2 más 6, ¿a qué es igual? 8. 8. 8 menos 8. 0. 0. 0. 0 es igual a 0. Mira. ¿Sí? Cumplió con la igualdad. Eso quiere decir que esta respuesta es correcta. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes en su tarea. ¿Sí? Van a encontrar los números de oxidación de los elementos que se les está pidiendo en la tarea. ¿Sí está claro?